Muy bien, hoy nos acompaña David Rodríguez Salazar, quien es un destacado profesional en las ciencias de la salud. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, Milita. David, ¿qué significa para ti ser docente? Ser docente es tener una oportunidad ante la sociedad para poder de alguna manera trascender de una manera muy especial a través de el amor al prójimo, tratando de que se genere un bien común. El hecho de hacer docencia permite también estimular a las demás personas, en este caso a los estudiantes, a que puedan desarrollar herramientas o habilidades que permitan generar soluciones para la sociedad y probablemente que terminen siendo efectos positivos para la humanidad incluso. Interesante el enfoque que tienes. David, y a partir de tu experiencia docente, ¿qué lecciones aprendidas puedes compartir con las actuales generaciones? En relación a la docencia, como principalmente me he desarrollado en relación al área en el que he trabajado con comunidades a través del servicio comunitario en odontología, podría decir que educar a las personas para que aprendan la importancia de la prevención en la salud es un punto clave para desarrollarlo. Entonces, eso trasciende a las ciencias de la salud. Si bien es cierto, en las aulas se enfoca a los problemas de la salud bucal, la prevención en su sentido estricto y en su sentido amplio puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Entonces, termina siendo un aprendizaje que no es para aplicarlo solo con los pacientes, es un aprendizaje que vale para uno mismo, es un aprendizaje que vale para la familia, no necesariamente para quien acude a tu consulta profesional. Interesante. Y finalmente, David, ¿por qué elegiste la especialidad de salud pública estomatológica? Cuando ya había empezado a ejercer la docencia tras la experiencia de la maestría en salud pública, me di cuenta que había que ser lo más profesional posible y había que tener una educación específica para poder trabajar problemática que se presenta a nivel local, regional o nacional, pero con un enfoque técnico, con un enfoque de avanzada, y por eso era necesario fortalecer la experiencia en base a la teoría que exige la realidad y que existe a nuestro alcance. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, cuando estamos en el caso de salud pública estomatológica, puedo compartir algunas experiencias que son muy distintas. Podría hablarles desde el problema de la fluorosis en el agua, por ejemplo, donde tenemos intoxicación del cuerpo, el organismo, por este compuesto que está disponible de una manera que excede quizás por 5, 6 o hasta 10 veces el límite permitido en nuestra fuente natural de agua. Y entonces llegar a esos sitios a trabajar quizás a través de experiencias como el Servicio Rural Urbano Marginal exige que tengas una alternativa de solución, que llegas, encuentras de repente tras una observación que las personas tienen dientes moteados, de color parduzco o cavitados, pero no son lesiones de caries. Y cuando analizas un poco sobre ello te das cuenta que es un problema que probablemente viene con otra historia, por así decirlo. En ese caso, por ejemplo, el flúor que está en el agua del río, que es la que abastece, el único servicio que abastece de agua a una población, no es fácil extraer el flúor de ese agua. Sin embargo, hay algunas acciones o actividades muy simples, ¿no?, que si uno no las conoce, no las pone en práctica y al final quien se afecta es la población. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos con una cubeta sin agitar el agua del río, tomamos el agua más superficial, y en la parte más superficial del agua del río hay menos flúor. Eso tienes que enseñarle al poblador porque él no lo sabe. Y probablemente no lo saben los odontólogos tampoco, a pesar de que es una manifestación bucal la que nos exige ver ello, ¿no? Pero no se da. La realidad peruana es tan distinta que, por ejemplo, el odontólogo es un profesional que a veces no es entendido por la comunidad porque pareciera ser que es el especialista de los dientes, ¿no?, como aquel que le tememos porque quizás con su taladro nos va a hacer un huequito y va a generar un sonido muy incómodo para el paciente y después nos tapa un huequito, ¿no? O de repente nos extrae un dientecito y nos coloca una prótesis. Pero yo digo, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que puede acudir por
tener unas petequias como unas manchitas de color quizás rojizo en el paladar, y ante la ignorancia, que es atrevida y cara, ¿no? Podría ser una oportunidad de haber diagnosticado un dengue hemorrágico, ¿no? Que termina siendo al final de repente pues mortal para una persona, ¿no? Y no haber sido detectado a tiempo por una falta de conocimiento del profesional que se encarga y es responsable de la salud bucal. Entonces, si alguien quiere ser odontólogo, tiene que entender que tiene una gran responsabilidad bajo su profesión, porque exige que haya una preparación continua. O sea, es tan amplio el campo de la salud que no te puedes quedar limitado a las especialidades clásicas, ¿no? Que fue algo que yo de alguna manera no me acerqué, porque yo no me acerqué a ortodoncia para la corrección de la posición de los dientes, o a la endodoncia para ver la salud de la pulpa del diente, o de estética o de rehabilitación. Mi especialidad de salud pública es hematológica, y podría decir, por ejemplo, que nos fijamos de acuerdo a los cuadros de las personas. Puede venir un paciente a consulta, pero en ese sentido amplio de la educación podría decir, si yo veo que el paciente tiene seca la boca, podría hacer una pregunta adicional que no se le hace cualquier odontólogo. Le diría, aparte de la boca, ¿tiene algún fastidio de repente en sus ojos? Y de repente el paciente me dice, sí doctor, siento como una arenita en el ojo. Esa arenita es porque está la mucosa seca, ¿no? Es decir, mucosa bucal seca, mucosa de los ojos seca, quizás mucosa vaginal seca, y así juntamos, de repente podríamos hacer un diagnóstico de un síndrome de Sjögren, y entonces permite otro tipo de abordaje. Entonces, las enfermedades de la salud o que afectan la salud bucal no son las que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, que son solo la caries o la gingivitis, la periodontitis o la malposición de los dientes. Es una gama muy amplia de enfermedades que nos afectan, y dentro de ello hay que reconocer que actualmente algunos aspectos, como por ejemplo el estrés, ¿no? Que mella nuestra salud, puede desencadenar síndromes, por ejemplo como el síndrome de la boca ardiente, ¿no? Que es un síndrome que genera una exacerbación del sentido de tal manera que, según refieren los pacientes que adolecen de ello, dicen que han sentido la necesidad de querer suicidarse para no tener que convivir con este dolor tan fuerte que ocurre a nivel de la lengua o de la boca de tipo ardor. Entonces, si nosotros no nos preparamos dentro de nuestras profesiones, sucede lo que actualmente pasa en algunas partes de nuestro país, donde viene el paciente a nosotros, trata de encontrar una solución con el médico te dice, no, tienes que ir al odontólogo porque es de la boca, pero vas al odontólogo y dices, no, pero yo no veo eso yo no conozco, tienes que ir con el especialista de tal área, vas con ese especialista y al final terminamos en un pico donde no recibimos atención y la desesperación es peor. Entonces, involucrarnos bien dentro de nuestra carrera quizás exigió para mí, ¿no?, tener que desenfocarme de lo clásico de las enfermedades, y me atrajo un poco el hecho de abordar de una manera más amplia la salud bucal, ¿no? Porque somos un ente integrado, ¿no? La salud bucal no está separada del resto del organismo, hay mucha conexión entre nuestros órganos y la salud bucal. Y quizás solo por mencionar un ejemplo más y entender con esta entrevista por qué es necesario contestar con la verdad las preguntas que nos hace un odontólogo, tienen un sustento. A veces decimos, pero ¿por qué el odontólogo me querrá preguntar si yo de repente consumo algún tipo de hormona para cuidarme, ¿no?, y no salir embarazada? ¿O por qué el odontólogo quiere saber si yo consumo de repente alguna droga o algún tipo de fármaco? Y decimos, no, creo que eso no le cuento al odontólogo porque ¿qué le va a importar si yo me operé de algo? Pero sí le interesa, porque nos va a afectar de alguna manera la salud bucal. Entonces, el desarrollarnos dentro de nuestra profesión de esa manera, creo que genera un impacto distinto al momento de abordar las faltas que podemos tener en nuestra salud de la boca. Perfecto. David, muchísimas gracias por ese tiempo, por esta explicación tan detallada que nos has dado, y te agradecemos bastante el haber compartido tu experiencia y conocimientos con nuestro canal. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo.